Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, lamentablemente, la doctora Blanco no nos va a poder acompañar, así que voy a tratar de coordinar la discusión de esta reunión. Tengo algunas preguntas. Me gustaría empezar con la pregunta a Juan Pablo. De acuerdo a la población, cuál es un poco la frecuencia de estudio que se debe hacer en un paciente que tiene sospecha o una enfermedad de Fondo. Tengo problemas de sonido. También, perdón, Gabriela, no te pude escuchar nada. A ver. ¿Volvemos? A ver. ¿El resto me escucha? Ahora sí. ¿Ahí? Bueno, no, que de acuerdo, mientras las personas van pensando sus preguntas, un poco quería preguntarle a Juan Pablo, de acuerdo a las actuales recomendaciones, ¿qué secuencia de estudios, dentro de todos los que vos nombraste en la presentación, se deben hacer cuando uno sospecha o tiene la sospecha de un diagnóstico de enfermedad de von Willebrand? Se puede tomar desde varios lugares, pero si buscamos en la literatura vamos a encontrar varios algoritmos, algunos que priorizan una cosa y otros otra. En general, por supuesto, primero un buen cuestionario donde haya evidencia de una enfermedad de sangrado, pero lo primero que tendríamos que saber es tener un método para para investigar la cantidad de antígeno de von Willebrand, ¿sí? Método el que podamos disponer. Estamos en Argentina, así que no digo que volvamos a la vieja técnica de Laurel, pero es válida. Después un método de actividad. Los métodos nuevos son muy tentadores, pero una vez más, el hortelano va a querer vender su zapallo. Entonces van a hablar loas de esos nuevos métodos, pero no van a estar al alcance de todos, porque no todos tienen un coagulómetro automatizado, no todos pueden acceder a comprar ese tipo de kits. Entonces, sigue siendo una buena alternativa el cofactor de ristocetina. Con esos dos métodos, por lo menos, podemos acercar mucho al diagnóstico de los diferentes tipos de enfermedad de von Willebrand. Obviamente, si no podemos detectar el antígeno, no vamos a hacer los otros métodos. Es un tipo 3. El tipo 1, ya por todos conocidos y por lo que habló Analía, considerando los rangos de referencia, los vamos a ir viendo en base a la discrepancia o no entre los métodos antigénicos y los de actividad. Y con todos los otros pasa lo mismo. Si podemos hacer cofactor de ristocetina, muy probablemente podemos hacer también agregación inducida por ristocetina, con lo cual ya estaríamos entre el 2A, 2M y 2B, arrimando bastante el bochín. Ya la parte de evaluación de adhesión al 8, creo que hay que pasar a un laboratorio un poco más especializado y también un poco más de gasto. Pero creo que cosa antes, cosa después, ese sería el algoritmo para todos. Después hay 1000 variantes y detalles y pequeñas esquinas, ¿no? Ok. Y Analía, la doctora Sánchez Lucedo, Analía, considerando un poco no sé si la falta de correlación, de un poco del BAT, por lo menos en el trabajo que vos, que se mostró, ¿en qué situación clínica uno debería, como médico o como pediatra, digamos, indicar un estudio para enfermedad de von Willebrand? Bueno, ese trabajo fue llamativo y yo la vi a Verónica presentarlo en el congreso de la ISTH. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Y la verdad que me sorprendió, ella es pediatra, y tranquilamente dijo que de 10 a 20 sin síntomas uno no debería contemplar el tratamiento, cosa que es difícil en nuestro país. No es posible comparar el medio de salud de Wisconsin con nuestra realidad. Cuando nosotros queremos tener
desmopresina o concentrados disponibles, tenemos que solicitarlo antes de planear una cirugía. Ese trabajo tiene algunas críticas. Las muestras fueron tomadas cuando el chico fue entregado al anestesista con la máscara puesta para dormirlo. El estrés previo a la cirugía, fíjate que había valores de 300 y 400, puede haber falseado un poco los valores. La verdad que yo creo que hasta que podamos revisar esas guías que presenta la sociedad americana, tenemos que seguir siendo bastante prudentes por lo que es nuestro medio. Porque el riesgo de sangrado de nuestros chicos no es lo mismo estar en Capital que cruzar la General Paz, y en un hospital público donde hay gente que se está formando, que en un sanatorio privado donde todos son especialistas. Me parece que tenemos que actuar con prudencia. Es probable que el score de sangrado para los niños no sirva, porque tienen pocos desafíos y muchos niños no tienen síntomas cuando los evalúas para ir a una cirugía. Ahí hay que contar mucho con la historia familiar, si hay antecedentes familiares de sangrado. Okay. Sí, sí, y no es lo mismo una cirugía de amígdalas que, digamos, no. Si sangra o no, que una cirugía abdominal. Tal cual. El abdomen, ¿no? Eso es verdad. Tal cual. Después acá había una pregunta que había hecho la doctora Martinuso, que no sé si querés, Marta, decir la voz o la leo, donde dice que le pregunta al doctor, a Juan Pablo, se desarrollaron varios métodos pegando el antígeno. Acá, disculpe. Estaba leyendo la respuesta. En los ensayos de unión al 8, dice, también se había relatado con factor 8 recombinante en el Coiten. Incubación para la que se pegue el von Willebrand del paciente y revelado con un anticuerpo anti-von Willebrand. ¿Qué tipo de ensayo se sigue utilizando? ¿Eso fue lo que preguntaste, Marta? Sí. Y yo le respondí que sí, nosotros tratamos de ver recién en esta presentación un poco lo que hay comercialmente, más allá de que esté a nuestro alcance o no. Se hicieron muchas pruebas para, como dije antes, interrogar al factor von Willebrand. Entonces, al soporte, en vez de pegar un anticuerpo que pega la molécula de von Willebrand, se pegaba directamente el factor 8. Y entonces se probaba cómo el von Willebrand se unía a ese factor 8. Lo mismo se hizo para otras cosas, por ejemplo, con vitronectina, con heparina, con diferentes tipos de colágeno. O sea, son cosas que están un poco más en lo casero y de investigación, más que en la recomendación para hacer y para hacer el diagnóstico. No sé si respondí con eso, Marta. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que decía Juan, que estoy de acuerdo que el cofactor de vistocetina por agregación, que uno lo ha hecho durante toda la vida, es muy útil para el diagnóstico. Tiene alta variabilidad, y entonces ahí entramos en el juego de el laboratorio que no está tan especializado y que no es siempre la misma mano el que lo hace. Eso aumenta la variabilidad. Y por otro lado, la disponibilidad de gregómetros no es tan importante. Si bien va aumentando con los años, hay mucho laboratorio que no tiene acceso. Entonces, los métodos automatizados lo que hacen es que un laboratorio clínico pueda dar una respuesta al médico y además una respuesta en tiempo acotado, que nos ha pasado, ¿sí? De pacientes que entran con un hematoma cerebral y tiene un von Willebrand, y que uno diagnostica el von Willebrand antes de meter el quirófano al paciente, y eso te lo da la rapidez de un método automatizado. O sea, tienen sus pros y sus contras, pero en la medida en que uno tiene la disponibilidad, tiene sus ventajas también. Sí, sin duda, no para el diagnóstico molecular y demás, que son cosas mucho más finas que van a dar el diagnóstico definitivo con nombre y apellido. Pero por lo menos el nombre se lo pones y puede ayudar a hacer una intervención en el paciente adecuada. Yo quería hacerle una consulta a Juan, justamente con respecto a las técnicas automatizadas y las que usan 1B recombinante con ganancia de función. ¿Qué pasa en el 2B? Están publicando como que no sobreestima, digamos, al diagnóstico de 2B.
como dijo perfectamente Marta recién, hay pros y contras para cada uno. Por ahora falta un poco más de datos, si bien los que salen, por ejemplo, de algunos controles de calidad internacionales, no descartan todavía el cofactor de lisocetina y lo siguen poniendo como gold standard contra el cual comparar los resultados de estos. Creo que falta un tiempo. Como les dije antes, el hortelano quiere vender su zapallo. La gente de Wisconsin fue la que diseñó y elaboró el método de los látex estos de GP1BM, y obviamente lo usan en todos lados y presentan sus datos con ese tipo de material. Pero ¿no te parece que el formato de aglutinación de partículas en presencia de 1B no recombinante con ristocetina en el medio no vendría a ser como el objetivo de elección? Sorteando las imprecisiones del cofactor y sorteando las limitaciones de usar una 1B9 recombinante con ganancia de función. De hecho, digamos, si vos lo pones a ver, lo que te dicen es que daría el resultado más cercano a lo que te da la actividad de cofactor ristocetina. Tenés que tener la disponibilidad de poder comprar el kit y tener el aparato que le base. Pero directo a lo que vos preguntás, sí, sería bárbaro. No tenés plaquetas, no tenés que lavar plaquetas ni fijarlas, y sería el mismo método. En contrapartida ese es el 1BR. Ese es el 1BR. Sí. Una observación. El grupo de Wisconsin usa ELISA para el diagnóstico. Ellos diseñaron la GP1BM, pero lo usan en ELISA. No usan ninguna aparatología para el diagnóstico. Antígeno, GP1BM y colágeno 3, el binding al colágeno 3, como primer paso para el estudio de la enfermedad de von Willebrand. Sí, por ejemplo, Favaloro en Australia también. Todo lo que se cruce para von Willebrand hace adición al colágeno. Claro. Ok. Bueno, después acá hay dos preguntas para Analía. Una es la doctora Ebner, que dice que el score de sangrado, pregunta si el score de sangrado no contempla la historia familiar, y lo junto con el de Ricardo Benzadón, que dice que de acuerdo a tu apreciación, el VAT en niños no sería útil. A ver si cómo redondear las dos cosas. No contempla historia familiar. El score de sangrado de cualquier paciente contempla su propia historia de sangrado. Y que sea poco útil es bastante lógico, porque esta es una población general de un hospital de niños sanos que iba a quirófano. Ustedes fíjense que ellos presentan la media y los rangos intercuartilos, y en realidad yo el rango lo saqué de la presentación en vivo, que era de 0 a 18 o de 0 a 15. El rango es 0 y la variación intercuartilo te da la impresión de que no son sangradores. Pero la verdad que si uno ve a un niño con un score de 8, creo que era, dice, epa, eso amerita una intervención médica. Me parece que en los niños es un desafío el diagnóstico porque no han tenido exposición a desafíos hemostáticos. Si no se han sacado nunca una extracción dentaria, nunca una cirugía, el niño sano, el score no va a servir. En la población sangradora, probablemente la historia sea diferente. Sí. A ver, Marta. Sí, dale. No, quería saber si en las nuevas guías, qué rol le dan, si es que tiene alguno, al PFA. No, que yo sepa no, Que yo sepa no, como método de screening. Lo usan muchísimo los americanos, pero no recuerdo haber leído que el PFA sea... No me acuerdo, Marta, me parece que no. Después acá hay una pregunta, Alejandra Caciota pregunta, pero lo vamos a dejar para atrás porque sigue con el anticoagulante lúpico. Vamos a
a priorizar las preguntas de Juan Willebrand. Después, si hay un ratito, la leemos. Acá pregunta Patricia Casais, Analía, ¿cómo manejas un paciente mayor de 60 años con antecedentes de Juan Willebrand tipo 1 que se tiene que operar y un control actual que es normal? ¿Priorizar los antecedentes o el laboratorio actual? Buena pregunta. El laboratorio actual, la verdad que nosotros padecemos bastante de la consulta tardía de esos pacientes que se estudiaron hace 15 años y nunca volvieron. Y capaz que incluso hasta hacíamos Lorel para los saques de antígeno. Y pretenden que por teléfono les digamos cómo van y son de mayor edad. Eso es un padecimiento habitual. La actualización del laboratorio uno la debe hacer, pero las decisiones en cuanto a la cirugía deben pasar por la historia de sangrado del paciente. Todavía no está claro que haya un efecto paliativo real de la edad o las condiciones comórbidas sobre el sangrado. Por eso les mostré ese trabajo, donde el grupo de tipo, esto no pasa con los de tipo 2, es exclusivo del tipo 1 de enfermedad. El tipo 1 con condiciones comórbidas tiene más historia de sangrado y el sangrado tiene que ver con la cirugía. Yo creo que tenemos que tratarlos basados en la historia, no en el nivel actual. Después acá está Silvina Bonacorso, que pregunta también para Analía. Dice, clínica y valores de Juan Willebrand tipo 1. Siguiente paso es prueba de desmopresina para tratar de llevar a un paciente a una cirugía sin concentrado. ¿Alguna apreciación? Nosotros tratamos de hacer la prueba de desmopresina en la mayoría de los pacientes. La prueba de desmopresina es sorprendente porque a veces se desenmascaran otros fenotipos, sobre todo cuando el nivel de von Willebrand es muy bajo, que uno no ve toda la discordancia entre antígeno y cofactor. Así que yo creo que dentro de lo posible debemos someter a los pacientes a prueba de desmopresina, sobre todo por el gasto que uno emplea en concentrados y lo accesible que es la desmopresina. A pesar de que ya no viene la presentación de Octostin de 2 ampollas, ¿no? Que tenemos que usar desmopresin, que sale caro. Creo que tenemos que someter a la mayor cantidad de pacientes posibles a la prueba. Ok. Podemos introducir una pregunta de Alejandra Escaciota, anticoagulante lúpico, que nos da un tiempito. Dice, si quiero preguntar sobre el tema anterior para Marta, ¿nos podéis ampliar acerca de la razón por la cual se recomienda incorporar la determinación del fibrinógeno junto al tiempo de protrombina, la PTT y el tiempo de trombina antes de iniciar el estudio de anticoagulante lúpico? No hay una decisión en particular. Consideran que en un estudio especial de la relevancia que tiene un anticoagulante lúpico, el screening debe incorporar fibrinógeno. El tiempo de trombina te lo podría excluir una alteración en fibrinógeno, pero bueno, es como que consideran que ese es el espectro inicial para abordar a un paciente con un estudio de esta categoría, ¿no? Que, bueno, un poco es también lo que piensan, pero no hay un motivo en particular. No es porque alguna difibrinogénemia, porque eso te lo detectaría el tiempo de trombina en general. Ok. Y yo le voy a hacer una pregunta a Analía, que un poco la dijiste, pero quizás para acentuarlo un poquito más. Es decir, en esas situaciones donde por ahí hay un laboratorio que es compatible, pero tiene una historia de sangrado en un niño, ¿no? Cuando uno adopta una conducta de profilaxis terapéutica prequirúrgica, es decir, si lo tratás o no. Son esas situaciones intermedias, ¿no? Cuando hay historia de sangrado. En ausencia de sangrado, estás preguntando. Exacto, con una historia como ocurrió por ahí en alguno de estos chicos, ¿no? Claro. Mirá, la historia familiar ahí cobra muchísimo valor. Y si tiene valores disminuidos que son compatibles con la enfermedad, ya sea, si es un tipo 1, bueno, mis propios hijos son tipo 1 y no tienen prueba hecha, pero se sometieron a varias cirugías a temprana edad y fueron con desmopresina.
La desmopresina es una medicación bastante noble. Salvo que uno considere un defecto fibrinolítico asociado, no va a tener ningún problema con el uso de desmopresina en el tipo 1. Así que yo no estaría, sería más flexible en la indicación. Salvo contemplar, obviamente, los niños, los infantes muy pequeños, que ahí tendrías que usar concentrado, ¿no? Nosotros, las guías dicen 2 años, pero creo que 4 años, cuando el paciente se va a otro sitio, a un sanatorio, a operar, dejarlo libre en las manos del cirujano y el anestesista, que no sé cuántos saben de enfermedad de von Willebrand, por ahí consideraríamos también concentrados a esa edad y después hacer la prueba cuando sea mayor. Ok. Después acá hay otra pregunta. Acá. Analía, dice Claudio Martín Rosa. En lo que respecta al 14 del 30% para los von Willebrand tipo 1, ¿qué ocurre con los pacientes con el grupo sanguíneo 0? No se ajusta por la edad. No se ajusta por la edad. Lo que sí habilita las guías es que si uno tiene un valor de corte local, que es distinto de 50, suponte mis normales tienen 60. Yo ajuste mis diagnósticos a ese valor, pero no al ajuste por el grupo sanguíneo. Sí. Y después Mirta Ebner le pregunta también a Dana Díaz si han tenido ustedes pacientes con algún efecto adverso ante la prueba de desmopresina. Mirá, que recuerde, la verdad que pocas veces, pero tuvimos una paciente que tenía hace muchos años, te estoy hablando de 15, más o menos. Estaba Susana de jefa, yo no sé si no era residente. El manejo de la menorragia fue otra cosa que se presentó en el Congreso de la ISTH, y como primera opción y segunda ponen a los anabulatorios y al ácido tranexámico. Por los 2000, nosotros hicimos una prueba de desmopresina, con desmopresina nasal, que nos enviaban de Suiza, y algunas pacientes quedaron enganchadas con esa desmopresina nasal, un aerosol, y usamos en una paciente desmopresina para control de la menorragia, y esa paciente hizo un cuadro de hiponatremia severa, que requirió internación. Si fue un mal manejo en el hogar o no, no lo sé. Pero eso fue algo que se escapó a nuestro control. Después nunca volvimos a intentarlo con ella al uso de desmopresina, ¿no? ¿Ustedes se indican restricción hídrica cuando dan la prueba de desmopresina? Siempre. Okay. Después de la primera micción y limitado a las pérdidas insensibles de acuerdo al tamaño. Para un adulto, 1 litro, 1,5 litros en las 24 horas que siguen, y para el niño, bueno, dependerá del tamaño. Ok. Y acá Alejandra Escaciota también pregunta, en la prueba de desmopresina, ¿cuáles son los puntos horarios? Supongo estudiar, ¿aconsejan llegar hasta las 24 horas con desmopresina? Ya no hacemos, hace muchos años que no hacemos 24 horas. A las 24 horas lo que se veía era que el valor de von Willebrand andaba realmente bajo como era el paciente habitualmente, por eso se usaba. Nosotros seguimos haciendo el tiempo 0, a la hora y a las 2 horas. La Sociedad Internacional recomienda a las 4 horas para evaluar los pacientes con sobrevida cortada. Sin embargo, nuestros pacientes con sobrevida cortada, con una prueba hecha a la hora y a las 2 horas, que son variantes 1C confirmadas por biología molecular, cayeron. Así que esto de las 4 horas es incómodo para el paciente estar tan sometido a pinchazos, y yo sigo creyendo que no es necesario. Evaluar el 1C actualmente, por ahí va a tener en el futuro más ventajas. Peter Lentin presentó en el Congreso algunos trabajos investigando variantes de von Willebrand menos sensibles a la proteólisis, que podrían ser útiles para terapia
en estos pacientes que tienen sobrevida cortada? En nuestro caso, perdón, nosotros sí, lo evaluamos a los 240 minutos, digamos así, y también agregamos un punto cuando terminamos de infundir la desmopresina. Eso nos ha servido para ver cierto tipo de comportamiento cinético, ya sea de vida media cortada e incluso para ver la vida del factor 8, y en otros pacientes muy particulares nos permitió ver trombocitopenias que no esperábamos porque era una variante de von Willebrand, bueno, muy particular, que particularmente abría el sitio A1 de la molécula del von Willebrand, y en vez de ser un 2A en la foto basal, terminó siendo una mutación con un comportamiento 2B extremo. Pero bueno, son informaciones que se puede sacar. Hay muy interesantes trabajos hechos sobre cómo evaluar, qué datos tomar de la prueba de desmopresina y qué conclusiones sacar. Igual falta correr agua bajo el puente. Y por otro lado, por los pinchazos, lo que hacemos nosotros habitualmente con los chicos es dejarle la vida puesta. Entonces se saca, realmente nos va bastante bien con eso, ¿no? No hace falta pincharlo tantas veces y bueno, y optimizar de acuerdo a lo que uno considere la prueba. Pero ustedes lo internan, ¿verdad? No, se hace ambulatorio, hospital de día. Sí, se hace ambulatorio, llegan tempranito, eso sí, y generalmente al mediodía ya se van. No se internan. Ya los internábamos en una época, pero hace bastante, cuando hacíamos a las 24 horas y a veces era conveniente, o las primeras que hacíamos, pero si no, ya no. Después pregunta acá, así con un signo de pregunta, alguien pregunta si la prueba de desmopresina utiliza la aplicación endovenosa subcutánea, Silvina Bonacorso. Bueno, yo creo que hay que usar lo que sea cómodo para el lugar, ¿no? Pero sin duda que la prueba ideal es la endovenosa. Sí. La endovenosa y 2 tiempos no le deben faltar. Nosotros en los niños de menos de 15 kilos, para evitar la sangría de volumen de sangre que se necesita, hacemos PREI 90, que no es ideal para el futuro. En 2 ocasiones tuvimos 2 pacientes que yo reevalué en la vida adulta, que habían fallado. Hay un autor canadiense que refiere que la desmopresina fracasa dependiendo de la edad, que es más frecuente el fracaso en los menores de 10 años. Y la verdad que esos 2 pacientes, cuando fueron adultos, respondieron mejor. Y me fui porque dejé... ¿Qué estaba diciendo? Los tiempos en los niños. Nosotros a los de menos de 15 le hacemos PREI 90. Y la prueba creo que debería ser endovenosa. Pero si, qué sé yo, Silvina es de Rosario, ¿no? En Rosario se debería poder hacer endovenosa y con 2 tiempos. Si yo estuviera en Tucumán y son pocos los laboratorios y tengo pocos von Willebrand y me conviene hacer la subcutánea, y bueno, que la haga subcutánea. El primer tiempo va a tener que venir sacado más tardíamente porque no va a subir tan pronto hasta que no se absorba la droga. Pero la recomendación sería hacerlo endovenoso. Subcutánea ahora tampoco es tan fácil porque comprar la caja de 10 de Octostin es caro. Para el adulto, no. Para ustedes, los pediatras que usan menos volumen, el desmopressin de 4 por ahí le sirve a un niño pequeño, pero a nosotros no nos sirve. No se escucha. Gracias. Yo no estoy muteada. No, yo sí. El tiempo, así quedamos por finalizada la reunión.